La sesión de la tarde vamos a pasar a la entrega del premio ANAPOR al mejor caso clínico publicado en la revista, que en este caso ha correspondido al número 169 con el título que tenéis presentado ahí en la diapositiva, salmonelosis en transición, caso clínico. Pero como el ganador ha sido un grupo guiado por el aula porcina, vamos a presentar brevemente un momento antes del caso clínico lo que sería el aula porcina de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza, porque el premio ha sido ganado por el aula. Antonio, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. El aula porcina es una asociación de alumnos, fundamentalmente de cuarto y de quinto de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza y el máster, que nace un poco bajo el paraguas de su hermana mayor, que es el aula porcina de la Universidad de Córdoba. En este caso, en la Universidad de Zaragoza, está coordinada por la profesora María Victoria Falceto y, bueno, siempre pues muy apoyada tanto por la VPA como por el Colegio de Veterinarios de Zaragoza también. Y, bueno, el objetivo fundamental es que los alumnos entren en contacto con lo que sería la realidad de un veterinario de porcino diaria. Para ello, pues organizan ciclos de conferencias pues, sobre distintas materias, patología, reproducción, etcétera. Hacen visitas a granjas o visitan mataderos, en fin, una serie de actividades. Entre ellas, todos los años hacemos un caso clínico con un grupo voluntario del aula, y este caso clínico luego pues tratamos de publicarlo en alguna revista o de presentarlo siempre en algún congreso, como es hoy el caso. En esta ocasión, el caso clínico que hicimos hace un par de años con los alumnos de entonces, de cuarto y de quinto, que trató sobre salmonelosis, y hoy nos lo van a presentar pues tanto Celia Ávila, que es la presidenta del aula, como Iván, que también es miembro de la Junta. Entonces, han tenido la valentía y la generosidad de venir hoy a presentarnos el caso. Y nada, estamos muy contentos porque hayan venido, y también muy agradecidos tanto a la Junta de ANAPOR por darnos el premio, darles el premio más bien, también al comité científico. Y la verdad es que lo valoramos mucho porque para ellos es un gran apoyo, no solo en lo económico, sino también en la parte moral que tiene para estos chicos que han sido tan valientes, ¿no?, de elegir, a pesar de la coyuntura social actual, elegir ser veterinarios dentro de lo que es la ganadería intensiva y el sector porcino concretamente, ¿no? Así que muchísimas gracias, y cuando queráis pues podéis presentar. Buenas tardes a todos. Como ha comentado Antonio, somos Celia Ávila e Iván Funes, y a continuación os vamos a presentar un caso clínico de salmonelosis entérica en lechones. Para comenzar, empezaré con una breve introducción diciendo que Salmonella es un bacilo gram negativo, anaerobio facultativo, sin esporos ni cápsula, pero sin embargo tiene flagelos. Tiene una característica que es capaz de crecer en un amplio rango de temperatura que comprende de 7 grados centígrados hasta 47 grados, teniendo una gran capacidad de adaptación al medio ambiente. Continuaré diciendo que Salmonella presenta una gran importancia a nivel de salud pública, ya que, como podemos observar en esta gráfica, en Europa se llegan a reportar al año alrededor de unos 90.000 casos de salmonelosis en humano, representando eso hasta 3 billones de euros al año. El principal riesgo de contagio al humano está asociado al consumo de alimentos contaminados. Y el mayor riesgo, la fase de riesgo de contaminación de estos alimentos es en el matadero. En esta gráfica está representado dos grupos: el grupo A, que son individuos no infectados de Salmonella, y el grupo B, C y D, que son individuos cerdos infectados por Salmonella. Y como podemos observar, hay una relación entre la seroprevalencia de Salmonella
y la excreción de salmonela en matadero. Pero, sin embargo, hasta al grupo que tiene seroprevalencia 0 de salmonela tiene excreción en matadero. Esto se puede atribuir al transporte, estar en ambientes contaminados como el transporte o las cuadras de espera de los mataderos. Esta es una gráfica que nos marca la evolución de los casos de salmonela en Europa, que podemos ver que hay una tendencia al alza desde el 2012 y que los principales serotipos implicados en Europa son, en primer lugar, Salmonella enteritidis, Salmonella typhimurium y su variante monofásica. En España ocurre algo prácticamente similar, la única diferencia es que el serotipo predominante es Salmonella typhimurium. En las distintas especies hay unos serotipos que van para cada especie, que tiene cada especie. Como podemos observar aquí, el cerdo principalmente tiene Salmonella typhimurium y su variante monofásica. Por eso podemos decir que con esta tabla que nos analiza las muestras positivas de salmonela, que nos compara las muestras positivas de salmonela tanto en cerdo como en ave y en Europa y en España, pudiendo observar que en España tenemos el problema de que hay una gran parte de muestras de carne positivas de carne fresca de cerdo, siendo que en Europa no hay tanta. Y pasa al revés, siendo la predominante en Europa la carne de ave. La patogenia de la enfermedad podemos decir que tiene una transmisión vía feco-oral y que la característica de la bacteria es que tiene una resistencia a los ácidos del estómago y a los jugos biliares, adhiriéndose así a los enterocitos y traspasando la barrera entérica, llegándose a acantonar en los nódulos linfáticos mesentéricos, pudiendo así dar portadores silentes infectados y que no son excretores porque la bacteria está acantonada en estos nódulos linfáticos. Hay que diferenciar muy bien tanto portadores activos, portadores silentes y portadores pasivos. Hay dos tipos de salmonelosis, tanto salmonelosis septicémica como salmonelosis entérica. Las principales diferencias es que salmonelosis septicémica es una salmonelosis con una gran mortalidad, mucho mayor que salmonelosis entérica, y una mayor morbilidad también. Podemos recalcar en la salmonelosis septicémica las muertes súbitas y tanto las grandes fiebres y vasculitis que pueden llegar a provocar meningitis y sobre todo la coloración morada cianótica de los animales. Como salmonelosis entérica tenemos que recalcar las heces amarillas y díquilas con un olor pútrido y además de debilidad los filamentos de fibrina que podemos encontrar en las necropsias, no dando la muerte del animal por la propia salmonela, sino más bien por la deshidratación que provoca esta salmonelosis. A continuación os dejo con mi compañera Celia. Tras esta breve introducción, vamos a continuar con la exposición y la presentación del propio caso clínico. Durante unos 3 meses, durante noviembre de 2018, en una granja del norte de Aragón, se observó un incremento del 4% de la mortalidad en transición, coincidiendo a la vez con la aparición de diarrea y fiebre en lechones de aproximadamente unas 5 semanas de vida. La granja en cuestión cuenta con un censo de 540 madres. Trabajan en bandas semanales con unos 20 a 24 partos por semana, obteniendo finalmente unos 12,9 lechones destetados por cerda. El porcentaje de bajas en maternidad es de un 11% y el porcentaje de bajas en transición es de un 1,5%. Con respecto al estatus sanitario de la granja se encuentra estable al virus PIRS. Se realiza una vacuna en sábana a todos los reproductores de la granja, obteniendo lechones al destete negativos. Además, la calificación a Uyeski de la granja es A4. En cuanto al programa vacunal, se realizan vacunaciones en ciclo para E. coli y Clostridium en cerdas en gestación. Además, se realizan también vacunaciones en ciclo de parvovirus y mal rojo en lactación.
Se realizan vacunaciones en sábana para el virus PIRS y finalmente en lechones, en el momento del destete, se realiza una vacunación de circovirus y micoplasma. En este caso, la morbilidad asciende a un 60% de los lechones, obteniendo una mortalidad final durante la fase de transición de un 5%. En cuanto a sintomatología, encontramos diarrea profusa, muy líquida, verdosa o verdosa amarillenta en los lechones, además de inapetencia, deshidratación y fiebre, sin observar vómitos, como podemos ver en las imágenes siguientes. Podemos ver que la patología predominante se trata de una patología digestiva, pero también en la granja pudimos ver alguna sintomatología respiratoria y neurológica. Tras realizar las necropsias, encontramos varias lesiones, como es una enteritis fibrinosa en el intestino delgado, grueso y ciego. En el colon espiral encontramos una enteritis pseudomembranosa y difteroide, y en las heces intestinales vimos que presentan un aspecto hiperémico y distendido, las cuales al abrirlas encontramos un contenido muy acuoso, color verdoso y con restos de alimentos sin digerir. Además, en la necropsia pudimos ver que los nódulos linfáticos mesentéricos estaban agrandados de tamaño. El diagnóstico diferencial nos hace centrarnos un poco en la patología digestiva, sospechando sobre todo de la presencia de E. coli, salmonela, rotavirus o diarrea epidémica porcina. Se tomaron muestras de ciego y colon espiral de 3 lechones con síntomas para realizar el diagnóstico laboratorial. Se realizó un aislamiento con un cultivo que revela la presencia de salmonela. Además, se realizó para comprobar que realmente la patología podía coincidir con alguna de estas bacterias, se realizó la anatomía patológica, obteniendo resultados como que la dilatación de la cripta y el exudado fibrilar, la presencia de bacilos gram negativos en la superficie del epitelio, el engrosamiento de la pared del colon con fibrina compatible con colitis difteroide y bacilos gram negativo de tamaño intermedio. Además, se realizó una tipificación serológica y una PCR, cuyo resultado fue la presencia de Salmonella typhimurium. Tras todo ello, se concluye que se trata de un caso de salmonelosis entérica. A partir de este momento, se aplica un tratamiento adecuado basado en los resultados del antibiograma que realizamos. El tratamiento consistió en la administración de gentamicina junto a acidificación en el agua de bebida, además de la utilización de rofloxacina inyectable en aquellos casos con síntomas clínicos. Se plantearon estrategias de bioseguridad para disminuir la diseminación del patógeno, como por ejemplo el control de los fomites contaminados, la realización de una cuarentena en las cerdas de reposición y el incremento de la limpieza, desinfección, derratización y el control de la entrada de aves en la granja. Otra medida preventiva consistiría en el uso de la vacunación. Una vacuna ideal frente a salmonela debería prevenir la infección del animal, impedir la excreción de la bacteria al ambiente, evitar el desarrollo de portadores y de síntomas clínicos, y además debería ser una vacuna marcada que nos permita diferenciar los anticuerpos vacunales en el caso del diagnóstico laboratorial. La vacunación parece ser menos efectiva en ganado porcino que en ganado avícola, debido a que el ganado porcino tiene un ciclo productivo más largo, no existe una transmisión vertical, tienen múltiples serotipos patógenos, grupos antigénicos diferentes y la inmunidad cruzada es parcial. La vacunación en porcino se realiza frente a 2 serotipos en concreto, los cuales son la Salmonella typhimurium y su variante, la Salmonella monofásica. Se trabaja con distintas estrategias de vacunación, como es la vacunación en cerdas reproductoras, que va destinada a aumentar la inmunidad pasiva, la vacunación en lechones de lactación o destete, que va encaminada a reducir la transmisión, y la vacunación en cerdos de cebo, encaminada a reducir la excreción de esta bacteria en matadero. Estudios actuales indican
que los resultados de efectividad de estas vacunas son realmente variables. La vacunación permite disminuir hasta un 28,6% la media de las muestras fecales positivas. Sin embargo, a pesar de que disminuye parcialmente la excreción, no nos permite realizar una erradicación completa de la bacteria. Por último, algunas medidas correctoras dirigidas a la alimentación, teniendo en cuenta que partimos de una limitación en el uso de los piensos medicamentosos, todo ello en el marco nacional del Plan de Reducción de Antibióticos, se recomienda el uso de probióticos, prebióticos, extractos derivados de plantas con capacidad microbiana y alguna inclusión de ácidos orgánicos de cadena media, como puede ser el butirato, para mejorar las condiciones de los piensos. Además, se puede recomendar realizar la granulación del pienso o hacer una alimentación líquida acidificada. A continuación voy a dar paso a mi compañero Iván para finalizar con las conclusiones del trabajo. Tras la exposición del caso clínico, podemos sacar las siguientes conclusiones, como que Salmonella es una de las zoonosis más importantes. Además, el cerdo y sus productos cárnicos son la segunda fuente de infección para el ser humano. Los lechones portadores asintomáticos juegan un papel fundamental. Además, los serotipos en cebo tienen más probabilidad de excretar en matadero. Los seropositivos, perdón. Las fuentes de infección son variadas y abundantes. Heces, reposición, agua, pienso, pájaros, roedores, camiones. La coyuntura y sensibilidad actual y nuestro compromiso por reducir el uso de antibióticos incrementan estos riesgos. Una buena higiene, una buena estrategia de limpieza y desinfección, así como el control de aves y roedores, se hace indispensable. Y, por último, el uso de acidificantes, probióticos, prebióticos y vacunas son herramientas eficaces para el control de esta enfermedad. Para finalizar, agradecer a los participantes del caso clínico del aula porcina, al doctor Alejandro Casanova Iges y a los profesores de la Facultad de Veterinaria, Mariby y Antonio. Muchas gracias por su atención. Paso yo a entregar el diploma, el certificado acreditativo y la parte monetaria del premio será ingresada en la cuenta del aula porcina para continuar con las actividades de la misma.